Hemos capítulo 14 de Juan, un pasaje conocido de la Biblia. Juan 14, versículo 25. Qué problema cuando no anda el dedo y no podemos buscarlo. Bueno, Juan 14, 25 dice la palabra de Dios con las palabras de Jesús. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Hasta aquí la palabra. La lectura de la palabra, oramos por la palabra, nuestro Padre, nuestro Dios. Queremos agradecerte, Padre, porque nos has dejado tu palabra y queremos pedirte que por tu palabra el Espíritu nos hable, Señor, al corazón. Vivir, Señor, de acuerdo a tu voluntad y crecer en santidad, Señor. Lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Jesús habla de que le ha dicho cosas, ¿no? Os he dicho estas cosas, se refiere a lo que venía enseñando, que son muchas cosas las que venía enseñando, no vamos a verlas, pero le había anunciado su venida, le habían predicho la negación de Pedro, bueno, muchas cosas más que eran enseñanza para aquellos discípulos, ¿no? Estas enseñanzas que Jesús le había dado, no quería que quedaran en el olvido solamente. Nosotros lo tenemos en la palabra escrita, pero ellos no tenían esta palabra. Entonces Jesús le dice, le da una promesa y le dice, va a venir alguien, uno, que va a ser igual que él, la misma esencia, Dios mismo, el Espíritu Santo. Dice, esta es la promesa. Él va a enseñar, él le va a recordar lo que yo le enseñé, él le va a enseñar lo que yo le dejé y él lo va a guiar por la palabra para que crezcan, o sea, para que esa enseñanza de Jesús no desaparezca, ¿no? Esta es la promesa del Espíritu Santo que hace el Señor a ellos. No hay duda que vivimos en este mundo con temores, y el Señor lo sabía. El Señor sabía de esos temores, nos dice la Biblia, y el enemigo, nuestro enemigo, que según Pablo no es carnal, que no batallamos contra sangre y carne, entonces lo utiliza a ese temor, a ese miedo, en distintas circunstancias para sus propósitos. Propósitos que van a aquellos que no tienen a Cristo, para darle ese temor en las cosas, en la vida, digamos, y también en los creyentes, para que por temor también ellos se depriman, para que estén tristes, para que estén angustiados, para que al pasar por miedos y temores la obra de Dios no crezca. Tiene sus propósitos y lo lleva adelante. Y ese temor, ese miedo lo pone en el corazón de las personas, el enemigo. Nos habla de esos temores a todos. Vemos que el Señor quería quitar esos temores. Quería quitar esos temores de aquellos que lo tenían y que él sabía y que nosotros también tenemos, ¿no? Un sentimiento, el temor negativo, totalmente negativo, que provoca un estado de angustia, de confusión, que algo malo nos puede pasar, que algo malo nos puede ocurrir. Tenemos temor a eso, en ciertos temores, ¿no? En el gran porcentaje de los casos nos pasa lo malo, pero el propósito del temor ya se cumplió, ya hizo el daño el temor. Aunque no se cumpla algo que me dicen que mañana me va a ocurrir, si yo lo tomo ese temor y vivo con ese temor y me gobierna ese temor, ya me hizo el daño el temor. Mañana me doy cuenta de que temí o tuve miedo y no tenía que haberlo tenido. Pero
El temor es así y es provocado, y se provoca y nos anula muchas veces el pensar de una manera correcta y libre, ¿no? Eh, para tomar decisiones correctas, por supuesto, que eso es lo que se debe hacer, pero muchas veces el temor o el miedo a tomarlas no nos permite ni tomarla o tomarla incorrectamente. Debemos saber que el temor es un sentimiento que decimos negativo, que no es natural al hombre creado por Dios, no es natural. Dios no nos creó con temor. Cuando vemos el capítulo 3 de Génesis, versículo 10, vemos que el temor nació allí en la primer pareja humana. Cuando Dios crea la primer pareja humana, cuando está Adán y Eva en el huerto de él, no tenían temor. Pero ellos, ¿qué hicieron? Desobedecieron a Dios. Y cuando entró el pecado, allí vino el temor, allí nació el temor, el miedo, la vergüenza. ¿A quién? A Dios que lo llamaba, que lo buscaba. ¿Por qué? ¿Por qué sintieron temor y vergüenza? Porque habían desobedecido, porque no habían hecho lo que Dios le había dicho. No coman de aquel árbol. Y fueron y comieron. Y se dieron cuenta que habían fallado a Dios, que habían desobedecido, que habían pecado contra Dios. Y allí el temor crece en el corazón de la persona. Y a través del tiempo, de la evolución, vienen esos temores y crecen esos temores y hay distintos temores y podemos hablar de una larga lista de temores, temor o fobias, temor a la oscuridad, temor a las guerras, a las inundaciones, temor al fuego, temor a la enfermedad, temor a fallar, temor al agua, temor a la muerte, temor al sufrimiento. Hay gente que no tiene temor a la muerte. Yo he hablado con cristianos que no tienen temor a la muerte porque saben que se van con el Señor. Pero yo tengo temor al sufrimiento. Y ahí creo que deberíamos tomarlo de otra forma, porque no hay que tener, el sufrimiento se tiene o no se tiene, se sufre o no se sufre, pero hay que tener el temor al sufrimiento. Cuando viene el sufrimiento hay que soportarlo en manos del Señor, pero el temor, porque tenemos doble problema, el temor y el sufrimiento, porque si nosotros no tenemos temor, si lo tenemos o no lo tenemos, el sufrimiento va a estar. Entonces tenemos que sabiamente pedirle al Señor, ir a un médico y ese sufrimiento tratar de, en los dolores, tratar de pasarlo lo mejor posible, pero no tener temor. ¿Por qué? Porque el sufrimiento va a estar igual con temor o sin temor, pero existen otros temores y muchas veces es el temor o el miedo al miedo mismo. Entonces, yo le digo a ustedes, mañana tengo que subir ahí, no, tengo miedo a tener miedo. Tengo miedo a tener miedo porque y ese muchas veces ocurre en las personas, no, no voy allá, vamos, yo le digo a mi señora, vamos a andar, qué sé yo, vamos al río, a la costa del río. No, no, dice, yo tengo temor al río. Le tengo temor, o sea, miedo al miedo tiene. No tiene temor al río porque no fue todavía, ya le tiene temor. O sea, miedo al miedo, es el miedo al miedo. Pero todos esos temores son muchas veces graves. Muchas veces esos temores se implantan en el corazón. No hablemos de la gente del mundo, porque viven con temores, pero del creyente muchas veces. Y el temor es el que le quita la fuerza a un atleta. Le quita las fuerzas a un atleta. El temor le saca la creatividad a un artista. El temor confunde las ideas de un líder. Y no hablo de un líder del mundo, que puede ser un maestro, que puede ser un trabajador. No, no, hablo a veces el líder de la iglesia que por temor no toma decisiones. Por miedo no toma decisiones. Y eso muchas veces ocurre con los líderes. Y el temor también puede empujar a un soldado a abandonar la batalla.
por temor y miedo, deja de estar en la batalla que tiene que estar con sus compañeros, allí al frente de la batalla. Por temor se escapa, por temor se va y abandona el deber que tiene, ¿no? Allí están todos los temores que paraliza a las personas. Impide que lleguemos a ser las personas con las cualidades que Dios nos ha creado. Impide eso. Dios nos ha creado para vivir libre de toda esclavitud, de toda esclavitud. Y allí está la esclavitud por la cual Adán y Eva fallaron. Allí fueron esclavos del pecado. Y de allí todos fuimos esclavos del pecado. Pero ese temor no lo tenían ellos. Ellos fueron creados a imagen y semejanza de Dios. No vivían con ese temor. Entró el pecado y entró el temor, entró el miedo a las cosas. Nosotros, Dios quiere que nosotros seamos restaurados, ¿cierto? A sacarnos ese temor. O sea, nos quiere restaurar a la creación nueva. Dios ha hecho con nosotros una creación nueva en Cristo y quiere que aquel perfil, aquella vida que tenía de Eva, vuelva a nosotros. Seguramente no vamos a ser perfectos, pero Él nos está llevando a la semejanza del Señor, de su carácter, y a que no tengamos temor porque vivimos en Él. Y el mismo Jesús dice que no tengamos temor, que vivamos bajo su paz, bajo su poder. En versículos anteriores de este pasaje, Jesús le había hablado a ellos y le había anunciado su muerte. Bueno, cuando les anuncia su muerte y que los va a dejar, se imaginan qué pasó con estos discípulos. Y entraron en la desesperación. Fue un sacudón espiritual, una confusión, una desesperación tremenda. Y lo podemos ver cuando el Señor lo llevaron a juicio y lo llevaron a la cruz. Desaparecieron. Unos se escondieron porque tenían temor a que lo fueran a buscar y le pasara lo mismo que a Jesús. El otro lo negó 3 veces. Los otros se fueron camino, se fueron a hacer lo que tenían que hacer antes, fueron a pescar de nuevo. Entró el temor en eso. Entró el temor y el Señor sabía, ¿no? Que iba en la ausencia de él, iba a haber temor. Le faltaba el líder, el maestro, le faltaba aquel que enfrentaba todos los peligros. Y ellos ahora, tengamos en cuenta, tenían que enfrentar el poder romano y el poder religioso. Los líderes religiosos judíos. O sea que no era cualquier peligro. ¿Cómo lo iban a enfrentar sin su líder? ¿Cómo lo iban a enfrentar sin aquel que le hacía frente a todos? Y tenía autoridad para hablar y nadie le hacía daño, si él no quería. Porque él fue llevado a juicio y fue llevado a la muerte, no porque quisieron los hombres, sino porque Dios lo permitió. No había quien lo llevara, no había poder en la tierra que a él lo pudiera llevar a la cruz, si él no se entregaba de por sí. Entonces, aquel maestro que podía faltar le creaba un temor tremendo. No podían ellos imaginarse enfrentar la vida de fe que habían abrazado con Cristo, con Jesús, solos. No podían. Necesitaban un valor que no tenían. Pero nosotros también necesitamos un valor que no tenemos. Y necesitamos mucho valor para vivir en forma como quiere la palabra de Dios, como quiere el Señor. Necesitamos mucho valor. A veces no creemos que necesitamos valor, pero no estamos viviendo realmente como quiere Dios. Porque necesitamos valor para vivir. Y no sabemos si podemos necesitar más valor, porque vemos cristianos, vemos creyentes que en otro país necesitan de mucho valor para enfrentar la muerte. Por eso, caminar por la fe, del mismo modo que ellos, lo tenemos que hacer hoy en día y necesitamos de ese valor, de ese poder. ¿Cómo hacerlo? Jesús entonces confronta nuestros miedos, nuestros temores con las verdades de su palabra, con lo que Él enseñó. Por eso le dice, ustedes van a ser enseñados y les va a recordar mis palabras. Nosotros tenemos temor, sí,
Ustedes van a tener aflicción, dice Jesús, vamos a tener temor, pero dice, yo le voy a dar una paz que van a tener, esa paz va a superar el temor. Mi amor va a superar el temor, porque el amor, dice la palabra de Dios, vence todo temor. Entonces, lo que el Señor le daba, le dejaba, era para vencer el temor. Las circunstancias iban a ser difíciles para ellos en toda época y en toda época también para nosotros. Iban a ser difíciles, pero dice, la victoria ya está asegurada. El Señor derrotó a todos los enemigos. El Señor derrotó al diablo, a Satanás, derrotó el pecado, porque no pecó, y derrotó al mundo, porque tenía autoridad sobre todo lo creado. Y entonces, al estar Cristo en nosotros tenemos ese poder, porque tenemos el Espíritu Santo, que es Dios, en nosotros. Ahora, todos aquellos enemigos que fueron derrotados en la cruz fueron para que nosotros tuviésemos ese poder. A veces escuchamos eh, que Él venció los poderes en la cruz, pero no lo venció para Él. No lo venció para Él. Jesús no venció los poderes en la cruz para Él. Jesús lo venció antes de la cruz. Él venció a Satanás en el desierto, las tentaciones. Él venció la carne o venció el pecado, viviendo sin pecado, puro y santo. Él venció todo sin ir a la cruz. ¿Necesitaba ir a la cruz? Él no. Nosotros necesitamos que Él fuera a la cruz para nosotros tener ese poder del resucitado y poder vencer el pecado, Satanás y el mundo. Ese poder nos fue dado a través de su muerte en la cruz y su resurrección. Es el poder del resucitado, ¿no? Jesús busca entonces confrontar esto. Estas son mis palabras. Este es el poder que le dejo. El poder que va a venir a ustedes, que va a morar en ustedes, el Espíritu Santo, es más fuerte que todo poder que pueda existir en el universo, todo poder creado. No hay poder como el del Espíritu, ¿no? Para nuestra victoria. La enseñanza de Jesús es de permanecer en su persona. Y esas enseñanzas las deja para sus discípulos ahí, a través del Espíritu Santo. Llegarían el Espíritu Santo a preparar y a acompañar a ellos y a nosotros. Prepararnos y acompañarnos a todo creyente en el camino, en ese nuevo camino que Cristo nos ha dado a través de la fe, a través de creer en Él, ¿no? Es el consolador, es el ayudador que prepara nuestro camino para vencer los obstáculos, los muros, los mares. Él nos prepara para eso, pero para vivir en obediencia a las palabras de Jesús, que nos dejó, a las palabras de Dios que tenemos. Él nos da luz para que no solo entendamos las palabras, sino para que obedezcamos la palabra. Eso es elemental, la obediencia. Los discípulos iban a enfrentar días muy difíciles, por supuesto que sí. Lo vamos a ver algunos que lo entregaron a la muerte, a los leones, bueno, todo lo que sabemos de los cristianos que, ¿no? que han dado la vida por la fe, ¿no? Pero hay un momento muy difícil de ello entre la muerte del Señor o la entrega del Señor, el Calvario, que ahí empezaron a desaparecer hasta que resucitó, hasta que se apareció Él ante los suyos resucitado. Todo ese tiempo fue de un temor terrible para ellos. Fue de un miedo, fue de esconderse. La resurrección de Cristo, al aparecer, cambió la vida de todos los discípulos. Hablamos de Pedro, hablamos de Juan, hablamos de todos. Una transformación, una vida entregada como seguidores de Cristo, predicando el Evangelio, no importando si perdían la vida. Antes de estar con Jesús resucitado, no existía eso para ellos. No tenían ese valor, pero así lo tuvieron ahora. Jesús había anunciado su muerte
anteriormente su resurrección muchas veces, pero sus discípulos no entendieron que su líder estaba caminando a hacer una obra infinitamente poderosa y fundamental para la humanidad. ¿Mm? Él iba a dar su vida para la salvación nuestra, para nuestra vida eterna. Si ellos hubiesen aceptado esta verdad que les decía el Señor, la hubieran aceptado y la hubieran creído, hubieran confiado en esa palabra, la partida de su líder eh, no lo hubiesen tenido atemorizados, sino en esperanza. Pero eran momentos muy difíciles, muy complicados. Por eso él les va a hablar de esa forma y va a estar con ellos por 40 días. Va a estar con ellos. Porque sabía de ese temor, de esa confusión, de esa desesperación. Los conocía, como conoce el corazón nuestro, hermanos. A veces estamos desesperados, sí, podemos estarlo. Pero Dios conoce nuestro corazón y el Señor quiere que nos acerquemos a Él para sacarnos esa angustia, esa tristeza, esa congoja, todo lo que está en nosotros. Es la forma, es la única forma que obre el poder del Espíritu Santo cuando nos acercamos a Dios. El temor estaba amenazando con perjudicar sus vidas. Lo vemos en la palabra, una realidad que vivimos también nosotros en nuestro día. Nos toca y a veces nos toca. No nos toca, gracias a Dios, pero nos puede tocar. Esto se llama a veces falta de confianza cuando hay temor que nos domina, que nos controla. Entonces, la pregunta sería, ¿los discípulos no creían lo que Jesús les decía? ¿No creyeron? Por cierto que sí que lo creían. Ellos creyeron lo que Jesús les decía. Ellos confiaron que le decía la verdad. Ellos confiar en la palabra de Jesús, pero le faltaba la confianza que crece en lo que hemos creído. Son dos cosas distintas. A ver si puedo hacerme entender. También nosotros podemos confiar y no tener confianza absoluta en todo lo que hemos creído. ¿Cómo? Confiar es aceptar con la verdad de la palabra del Señor, pero confianza es un sentimiento que debe crecer en la paz del Señor y debe crecer en la seguridad de que el Señor me va a cuidar siempre, que nunca me va a desamparar. ¿Conforme a qué? A las palabras de Dios, a las promesas de Dios. Nosotros leemos una promesa de Dios y decimos, sí, la dijo el Señor, pero se hizo carne esa promesa en nuestro corazón. Podemos tener la confianza necesaria para decir, yo creo de esta forma y no voy a declinar mi fe en ello. Confiar es una decisión, confiar. Confiamos en Dios porque nos dice su palabra, pero la confianza es algo que va creciendo, un sentimiento que va creciendo. ¿Cómo? En el caminar con Dios. En el caminar con Dios, en el crecimiento con Dios, en la madurez, en la santidad con Dios. Allí va creciendo la confianza. De manera que si nosotros enfocamos nuestras vidas en la confianza a Dios, vamos a tener otro resultado que si la enfocamos de otro punto de vista. Podemos nosotros mirar las cosas que nos suceden alrededor, en la familia, en el trabajo, donde sea. La miramos desde el punto de vista nuestro, de nuestro yo, de la sabiduría que tenemos, del conocimiento que tenemos, de la experiencia de vida que tenemos, de lo que hemos estudiado, de nuestros títulos, ¿cierto? Los vemos desde allí y hay un riesgo. Es un riesgo eso. Un riesgo de volverse arrogante, porque creemos que lo sabemos todo y que todo gira alrededor nuestro, que somos el centro del universo, o al revés. Si fracasamos, somos lo peor. Somos lo peor. Es decir, que hay una vida dañina por el yo cuando se envelece, cuando se vanagloria, pero también hay una vida dañina
cuando fracasamos y que nos puede llevar a la depresión. Porque cuando fracasamos en la vida, podemos ir a la depresión total. O sea que los dos extremos son dañinos cuando intervienen demasiado el yo. Y no nos apoyamos en aquel que dice, pongan en mí la carga, la ansiedad. Yo les voy a llevar la carga. Yo les voy a sacar las cargas. Yo les voy a dar la salida, aquella que ustedes no ven, para que tengan el camino correcto y puedan salir del problema. Otro enfoque puede ser la autoestima. A veces esa autoestima que tenemos es mucha y es dañina. A veces poca y es dañina. ¿Por qué? Porque debe ser correcta. Y la autoestima nuestra es correcta a la luz de la palabra de Dios. No somos ni más ni menos que nadie. Pero debemos mirarnos en el espejo de Dios, no en el espejo del hermano. No, mirá, yo soy más que aquel porque voy más tiempo a la iglesia o porque oro más tiempo. Aquel no viene nunca, yo... No, eso no es correcto. Ni soy menos que aquel porque aquel está allá en las nubes. No, no es correcto. Miremos a Cristo. Ese es el espejo. Ahí nos tenemos que mirar. Y ahí la vara está muy alta. Pero el Señor nos llama a eso, a mirarlo a Él, ¿no? Esta es la realidad. Otro enfoque son las circunstancias. Miramos las circunstancias, bueno, ¿saben qué? Es la forma más rápida que nos lleva al temor. La circunstancia es la forma más rápida. Miramos lo que ocurre alrededor nuestro y nos atemorizamos. Pedro, uy, el agua, me hundo. Ahí está el temor. Y ahí tiene que actuar el Señor. Por eso las circunstancias nos sentimos impotentes porque no podemos hacer nada. Es la realidad que nos toca vivir. Y ante la realidad que nos toca vivir, no miremos las circunstancias, miremos aquel que pone bonanza ante el mar embravecido, aquel que es dueño de las circunstancias, aquel que maneja toda la circunstancia. Otra visión, puedo decir, son las posesiones. A veces decimos, no, me falta tal cosa. Si yo logro tal cosa, tal trabajo, tal posesión, tal poder, no voy a tener problemas, voy a estar sin problemas en esta vida. Y este es el error, ¿no? Las posesiones. Nunca vamos a llenar el vacío que tenemos como seres humanos con posesiones, cualquiera sean ellas. Las posesiones no llenan nuestro vacío porque nuestro vacío es espiritual. El vacío solo lo puede llenar Dios, no las cosas materiales, aunque tengamos salud. Es Dios quien llena esta vida, esta realidad que nos toca vivir. La necesidad a veces de las personas. Dios nos creó para que tengamos comunión con Él, ¿cierto? Relación con Él. Nos dio entendimiento, razonamiento, palabras para que le hablemos, para que oremos, oídos para escuchar su palabra, relación con Él. Pero también relación con las otras personas. Y la relación con la otra persona deben ser adecuadas a lo que Él nos enseña. ¿Por qué digo adecuada? Porque muchas veces esas personas nos van a llevar a la equivocación. Esas personas que nos hablan a veces nos permiten, nos llevan al error, nos aconsejan mal. Y por esas personas nos equivocamos. Por esas personas nos equivocamos. El cambio de nuestro carácter a veces viene por las personas que nos rodean. No sé, familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, compañeros de la escuela, no sé. Pero a veces escuchamos más el consejo de las personas que el consejo de Dios. Escuchamos más que nos aconseja alguien que el consejo que tenemos en la palabra. Por eso debemos tener cuidado con los consejos de quienes nos rodean. Por último, tenemos el llamado de Jesús. Digo por último porque tengo otros consejos más, pero otras visiones más, pero dice Jesús que pongamos nuestra mirada en Él.
mirarte solo a ti, cantábamos hoy. Y no mirar atrás, y no mirar a los costados, mirar al Señor. Ese es el llamado de Jesús, mirar la persona de Dios. Allí está la verdadera sabiduría. ¿Por qué? Porque es el soberano del yo, es el soberano de las circunstancias, el soberano de las posiciones, el soberano de todo lo que nos rodea. Es el soberano. Él está sobre todo eso que hemos nombrado y que es negativo o que puede ser negativo. Él está sobre todo eso. Pero Él va a ser para nuestro bien. A Él debemos escuchar. Y si tenemos que escuchar a Dios, tenemos que estudiar su palabra. Acá lo escuchamos. Esa es la realidad. Todo enfoque en la vida que no sea mirar y seguir al Señor nos llevará, hermanos, al temor, a la ansiedad, al desaliento. Por eso el Señor nos quiere preparar a través de Él el envío que le dijo a sus discípulos que iba a enviar, el Espíritu Santo de la promesa. Nos quiere preparar por su palabra a través del Espíritu Santo que nos quiere mostrar la realidad de nuestra vida espiritual y nos quiere que crezcamos en la palabra de Dios, a través de la palabra de Dios. Debemos llevar a la práctica esta palabra. No se trata del conocimiento solamente, se trata de la vida que debemos vivir en la palabra de Dios, en Cristo Jesús, ¿no? Que ojalá Dios nos bendiga, tengamos este deseo de aprender más a través de la palabra. Cuando tenemos este deseo, cuando abrazamos de esta forma la enseñanza, el Espíritu Santo está presto a guiarnos, a mostrarnos dónde están nuestros errores y dónde debemos perseverar, en qué debemos perseverar. Que Dios nos bendiga. Vamos a terminar con una oración. Nuestro Padre, nuestro Dios amado, te damos gracias porque podemos ver, Padre, esta promesa que se hizo realidad allí en Pentecostés, que fue el Espíritu Santo morando en cada uno de aquellos que estaban allí en ese lugar, Señor, en el aposento. Pero también que es la realidad nuestra, Padre, que vino a morar en nuestras vidas. Te rogamos, Padre, para que el Espíritu Santo nos dé la claridad que necesitamos, el entendimiento que necesitamos, la sabiduría que viene de ti, Padre, desde lo alto, como dice Santiago, que podamos ponerla por obra, que podamos vivir por tu palabra, aprender por tu palabra, pero también ser ejemplos, testimonios, Señor, ante otros, para que también puedan, Señor, seguir el camino que nos enseñas a través de tu palabra y por el Espíritu Santo. Señor, te rogamos que nos bendigas todas las familias de esta iglesia, Señor, todas las oraciones que se han puesto en tu presencia, las necesidades que hay, Señor. Los dejamos en tus manos sabiendo de que tú obrarás. Confiamos en tu palabra, en tus consejos y en tu promesa. Y lo rogamos, lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gracias por la atención. Próxima reunión, bueno, el sábado de la escuelita, pero también el domingo por la mañana a las 10 horas la cena y a continuación la predicación de la palabra.